Leslie Abigail, Tania Celine, Ani Giancarlo, Nápoles Lourdes, Camila Zulpana, Elizabeth Mata, Malusi Giselle, Gladys Mejía y Ruth Lucila. Yo voy a contar y ustedes acercan a contar su pregunta. La señorita Yesenia Porras. Silencio, por favor, a las barras. La pregunta para Yesenia es: ¿en qué año fue reconocido Ecuador como país pluricultural y multiétnico y por qué? Mashikuna Imanaya, Urugunawa Mali Puta Chaipachi, Yuka Shikinikanti Senia Porras Kumalema, Uruachi Braza de Camanda, Tuitzacan. Pese a lo que todos creemos, o la mayoría, que en el 2008 se reconoció al Ecuador como país pluricultural y multiétnico, no. En 1998, en la presidencia de Yamil Maguad, se lo reconoció como tal. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué nos demoramos tanto tiempo en reconocer a nuestros pueblos indígenas? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué? Porque es un problema estructural del sistema que durante años se ha ido arraigando en nuestras costumbres y nuestro diario vivir. Sin embargo, nosotros tenemos el deber de que pese a toda organización burocrática y mal organizada que nos quiera utilizar como imagen para su propio prestigio y lucración, señores, no. Nosotros somos muchísimo más que eso. Somos muchísimo más que un traje, muchísimo más que una lengua. Nosotros somos personas con identidad, con saberes, con tradiciones, que año a año, siglo tras siglo, y en nuestro camino manchado de sangre de nuestros ancestros por nuestra libertad, hemos sabido conservar. Así que, señoras y señores, les invito a todos ustedes que en su día a día tengan la oportunidad de cada vez que vean a una María en la calle, cada vez que vean a una persona de cualquier etnia o nacionalidad del Ecuador, lo piensen dos veces antes de decirlo negro, cholo, indio, no sabes. Somos ecuatorianos con deberes y derechos. Señoras y señores, muy buenas noches. Yumanchani, muy allá y Un aplauso, por favor. ¡Fuera del carajo! Llamamos a Mariela Palacios. La pregunta para Mariela es: luego de compartir e intercambiar las experiencias con las ñustas de diversos pueblos y nacionalidades, ¿qué aporte haría usted en su comunidad o pueblo, especialmente para que los jóvenes puedan seguir su ejemplo de reivindicación de la dignidad de los pueblos originales? Esta ha sido una de las experiencias más grandes de mi vida. Perdón, te jodí. Fue un momento único compartir con culturas y nacionalidades de diferentes lugares de mi país. Pues entonces para mi pueblo yo llevaría ese ejemplo de lucha, de constancia, de perseverancia, de ganas de salir adelante de todas mis compañeras. Hemos demostrado aquí que somos más que culturas, somos un país que estamos unidos, que queremos demostrar que tenemos una identidad cultural única e irrepetible. Llevaría ese mensaje a la juventud para que no dejamos morir cada una de nuestras culturas del país, ya que somos un país pluricultural y multiétnico. Muchas gracias. Llamamos a Leslie Abigail Muñoz Gómez. Leslie, por favor, escoja su pregunta. Leslie, ¿cómo podríamos influenciar a la juventud para mantener viva la identidad de los pueblos originarios? Akituta, Tukashikimika, Abigail Muñoz, Ecuador, Mamayapta. Nosotros como jóvenes somos el presente de esta sociedad.
sino cultura por la globalización de toda la nueva oficina. ¿Acaso nosotros no somos capaces de comenzar una nueva definición de nuestros pueblos? Yo, como joven, pertenezco a una de las culturas en peligro de extinción y me duele tanto saber que nuestros jóvenes prefieren vestirse de civiles con otras vestimentas y no con lo que nuestros padres. El festival de la chicha, el festival de las danzas, las músicas tradicionales nos harán grandes, nos llenarán de espíritu y eso nos hace fuertes, Señor. Por lo tanto, nuestros pueblos aún siguen vivos. ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva el Ecuador! ¡Mi patria, mi orgullo, carajo! Eso es. Muy bien. Llamamos a Tania Celine Cornejo Perugache. Bien, ¿no? Ese es de mi tierra. La pregunta para Tania es, ¿cuál es para usted hoy la lucha de los pueblos originarios? No, hijo, ¿te gusta Alimana Margarita? de Itacuna, Manamuca. Ay, Susi yo pachán. Celine Conejo. Otavalo Midalay, Marcamandá. Los pueblos originarios que perciben